Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de vivencias. Este martes a las 9 de la noche, todos los martes se transmite este programa, recuérdenlo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy informativo, pero para hablar de algo que luego no tenemos como muy en el foco. Vamos a hablar de comorbilidades y VIH. Y para el día de hoy nos tenemos una invitada muy, muy especial. Acompáñenos. Pues como les decía, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Elizabeth Andrea Durán Piña. Bienvenida, doctora Elizabeth. Hola, hola Alain. Bienvenida, doctora Muchas Elizabeth. Voy a gracias. leer su presentación, es un placer Muchas tenerla gracias. en este espacio. La doctora Elizabeth Andrea Durán Piña hace medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. También hace medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, infectóloga en el Hospital General de México. Fue 3 años directora de Academia AMIR México, que es una academia española de medicina que prepara médicos generales para el examen nacional de residencia médica. Y pues salió de ese trabajo para tomar cargo en el ISSSTE. Actualmente es directora del Programa Nacional de VIH del ISSSTE bajo la dirección de la doctora Verónica Gutiérrez y sigue como profesora en la academia con las materias de infectología y hematología. Bienvenida, doctora Durán. Muchas gracias, Alain. Un placer tenerla en este espacio, doctora Igualmente. Elizabeth, que además debo reconocer que es de estas doctoras muy comprometidas. Pocas veces que se encuentran este tipo de doctoras, sobre todo en institutos como el ISSSTE. Muchas gracias. No, a usted por recibir esta invitación y estar aquí. Vamos a hablar de comorbilidades, doctora. Entonces, pero antes de entrar de lleno a las comorbilidades, para las personas que se están informando con este programa, primero quisiera hacerle la pregunta de ¿cuál es como la sintomatología inicial del VIH y la importancia de tener un diagnóstico en el momento de la infección? Es decir, cuando ya iniciaste con una infección, ¿cuál es la importancia de la detección en ese momento? Bien, bueno, de manera inicial, como los síntomas al principio de la enfermedad, que no los llegan a presentar todos los pacientes, podríamos decir que una gran proporción, más o menos un 60% aproximadamente de los pacientes, cursan asintomáticos cuando recién adquieren la infección, pero otra pequeña proporción de los pacientes llegan a presentar algo que se llama síndrome retroviral agudo y puede tener una sintomatología muy variable, que puede ser como un cuadro, como una gripe, que puede dar un poquito de fiebre, malestar, dolor de cuerpo, a lo mejor un poco de estornudos, que se sienta la nariz tapada. Y hay otros cuadros distintos que son también parte de este síndrome inicial de la infección por VIH, como puede ser un cuadro muy parecido a una cuestión de meningitis con dolor de cabeza, fiebre, otras sintomatologías como lesiones en la piel, es decir, prácticamente cualquier tipo de sintomatología. Esta pequeña proporción de pacientes que llegan a presentarlo, podríamos decir hasta cierto punto que se podría considerar, yo diría con suerte, puesto que si es un paciente que tiene factores de riesgo para adquirir infección por VIH y presenta esta sintomatología, es como para prender un foco rojo, buscar el diagnóstico y, como bien dices, ¿cuál sería la importancia del diagnóstico en este momento? Pues iniciar el tratamiento. Es muy importante tener en mente que si bien antes, hace varios años, el tratamiento se empezaba hasta que los CD4 iban bajando, actualmente sí es muy aceptado a nivel mundial que el inicio temprano del tratamiento previene muchísimas complicaciones, entre ellas, por ejemplo, infecciones oportunistas, que es como lo más conocido y de lo más grave y frecuente, pero también otro tipo de complicaciones como complicaciones cardiovasculares a largo plazo como infartos cerebrales, que finalmente van mermando en la calidad de vida del paciente. Por eso es que el diagnóstico temprano y el inicio temprano de tratamiento es fundamental en el paciente que vive con VIH. Así es que si fuésemos de ese pequeño grupo de pacientes que llega a presentar síntomas
sea cual fuera el síntoma, como decíamos, desde sentir como gripe, como tener como un rash en la piel, fiebre, simplemente fiebre, asociada a malestar, y sabemos que tenemos factores de riesgo, pues lo mejor es hacer la detección temprana, es decir, buscar algún lugar en donde sea posible hacer la prueba rápida, que ya saben que existen muchísimas unidades en donde se hace la prueba rápida, y para hacer el diagnóstico temprano, y si es diagnosticado así, iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Muy bien, estamos hablando entonces de que hay signos, ¿no? Que pueden decirnos que hay una infección por VIH, una posible infección por VIH, pero no vamos a estar seguras o seguros hasta que nos hagamos una prueba de detección. Así es. Que es como una de las principales miedos luego, ¿no? Así de, es que llevo 2 semanas con diarrea y 3 semanas con gripe. ¿Ya te hiciste la prueba? No. Bueno, hazte la prueba porque es la única forma en la que tú vas a saber que vives con VIH o no vives con VIH. Así es. ¿No? Y lo otro que también valdría bastante la pena platicar es que si no hay síntomas, pero hay factores de riesgo, pues hacerse una prueba relativamente frecuente cada año, idealmente cada año. De no ser posible así, a lo mejor, no sé, cada 2 años, cada que se tenga la oportunidad en cualquiera de las clínicas en donde hay posibilidad de detección, Capacit, Condesa, aquí en San Fernando, o sea, en muchos lugares ya hay pruebas de detección que, si bien somos de ese gran grupo de personas que nunca llegamos a presentar datos de síndrome retroviral agudo, pues si tengo posibilidades de estar infectado, mejor me hago una prueba de tamizaje frecuentemente para que en dado caso me diagnostique temprano e inicie tratamiento tempranamente. Eso es un dato súper importante, doctora. ¿Cuáles serían las infecciones oportunistas más frecuentes en los usuarios en etapa de SIDA y si existe alguna forma de prevenirlas? Ok, acordarnos que abajo de 200 de CD4 las infecciones empiezan a volver cada vez más frecuentes. Hay algunas de ellas que pueden aparecer antes de los 200 de CD4, pero lo clásico es que debajo de los 200 es cuando empiezan la mayoría de las complicaciones. Una de las más frecuentes abajo de 200 es neumonía por neumocistosis, que es un tipo de hongo que siempre yo les digo a mis pacientes, seguramente han visto en películas, en artículos, en descripciones, que hace mucho tiempo, cuando empezó la pandemia por VIH, a los pacientes les daba neumonía y no sabían como bien qué era lo que pasaba y se complicaban y muchos de ellos fallecían. Actualmente ya bien se sabe que este tipo de neumonía es neumonía por un hongo que puede aparecer abajo de los 200 de CD4, y es importante saber que sí hay cierto modo de prevenirlo, es decir, si tú estás debajo de los 200 CD4, evidentemente no habrá nada mejor que el tratamiento antirretroviral y será lo único que te va a elevar esos CD4, pero de aquí a que llegues a esos 200 CD4, pues el riesgo persiste, el riesgo de adquirir esta neumonía. Entonces, sí hay manera de prevenirla, que es a través de tratamiento antibiótico, evidentemente en dosis bajitas, porque no es como tal tratamiento, sino como profilaxis o preventivo. Y pues evidentemente volvemos al punto en el que para saber eso, para saber que tengo abajo de 200 de CD4 y que estoy en riesgo, necesito tener mi diagnóstico de sospecha para hacerme unos CD4, etcétera. Y existen muchas otras más. Debajo de los 100 de CD4 hay mucho riesgo de infecciones del sistema nervioso central, por hongos, por bacterias, por virus, por múltiples causas, y algunas de ellas tienen manera, no como tal de prevenir adquirir la infección, pero sí prevenir desarrollar la afectación del sistema nervioso central a través de diferentes pruebas de sangre, que si te detectan esta posibilidad, se puede iniciar tratamiento, por ejemplo, antifúngico para evitar la diseminación de la infección al sistema nervioso. Igualmente, con conteos de CD4 cada vez más bajos, existe en riesgo, por ejemplo, infecciones por micobacterias, y también existe manera de prevenirlo a través de tratamientos antimicrobianos a dosis bajas. Entonces, aquí lo más importante, así como para hacer un resumen en respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes? Neumonías, abajo de 200 de CD4. Debajo de 100 nos vamos con cosas ya un poquito más graves, como neuroinfecciones de múltiples tipos. Abajo de 75, 50 empiezan otras infecciones, como por ejemplo a nivel de virus, como
en los ojos, que pueden llegar a causar inclusive la ceguera del paciente, que puede ser por citomegalovirus, diarreas, colitis, afectación ya prácticamente de todo el tubo digestivo por estos mismos virus, entre muchas otras más, evidentemente de mayor gravedad, y también entran aquí algunas situaciones oncológicas, es decir, cáncer, abajo de estos niveles de CD4. Formas de prevenirlos sí hay, a través de antibióticos, antivirales, antifúngicos, pero para indicarlos se necesita saber el nivel de CD4 que tiene el paciente e ir delimitando. A partir de estos CD4 necesitamos esta profilaxis, a partir de estos otros, etcétera. Entonces, para eso es que, como decíamos hace un momento, es súper importante el diagnóstico. Y si ya tu diagnóstico fue tardío, pues ni modo, ahora hay que empezar tratamiento antirretroviral y pues sí, es de preocuparse y demás, pero más que preocuparse, de actuar, ver los CD4 que tiene el paciente y en relación a los CD4 empezar todas las profilaxis que sean necesarias para evitar, hasta dentro de lo que sea posible, ciertas infecciones oportunistas graves. Entonces sí hay manera de prevenirlos y pues para eso necesitamos precisamente el diagnóstico y el seguimiento médico. Súper puntual, no agregaría absolutamente nada. Aquí me salta una pregunta que continuamente nos hace, sobre todo las familias de las personas con enfermedades definitorias de SIDA, cuando ya están desafortunadamente hospitalizados. Estas infecciones oportunistas o estos casos en donde ya están con enfermedades definitorias de SIDA con hospitalización, ¿pueden ser reversibles? Sí, de hecho, me gusta esa pregunta porque muchas veces tanto el personal de salud como la familia, como bien lo dices, e inclusive los pacientes, tenemos la mala idea de que los pacientes que viven con VIH, que están en etapa de SIDA y que tienen una infección oportunista grave, es población no recuperable o no reversible. Y ese es un gran error. Inclusive te puedo decir que en muchas unidades de salud, evidentemente sin decir nombres, porque pasa en todas las instituciones y a todos los niveles, inclusive se toma en cuenta como tener VIH como un criterio, por ejemplo, para decir, no, el paciente no es candidato, en este ejemplo, para entrar a terapia intensiva, ¿no? Porque prácticamente se dice, no, ya, es desahuciado, casi, ¿no? Claro. Y la realidad es que no es así. Yo te puedo decir que, y que siempre te lo platico a ti en lo personal, Alain, que el lugar en el que yo me formé en infectología, que es el Hospital General de México, Sí. si algo aprendí yo ahí fue que todos los pacientes son recuperables. ¿De qué depende? Pues evidentemente del cuidado, del apego al paciente, tomar en cuenta esto que es súper importante, que el hecho de tener infección o vivir con infección por VIH no es una contraindicación para entrar a una terapia intensiva, al contrario, todos son pacientes recuperables. Sí es verdad que hay momentos en los que cuando el paciente ya está muy complicado, como en cualquier enfermedad, aclarar esto, es decir, como pacientes, por ejemplo, que viven con diabetes y que están muy descontrolados y que se complican, que tienen hipertensión y que hacen enfermedades del corazón y que se complican, o sea, como en cualquier enfermedad, llega un punto en que los pacientes se vuelven no recuperables, pero eso pasa en todas las enfermedades, no quiere decir que solo en VIH. Entonces, con esto yo sí quisiera comentar que los pacientes que viven con VIH, con un buen tratamiento antirretroviral iniciado, que se puede complicar el inicio del tratamiento antirretroviral por las mismas infecciones oportunistas ocultas, sin embargo, con un buen tratamiento para la infección oportunista en cuestión, es un paciente que siempre tiene la posibilidad de ser recuperable. Ahora, que si hay secuelas, sí las puede haber, sobre todo las neuroinfecciones, que son como las que más secuelas van a dejar a largo plazo, eso sí es un hecho. Por ejemplo, tuberculosis meningea, criptococosis, linfomas del sistema nervioso central, o sea, cualquier afectación del sistema nervioso sí puede dejar secuelas, eso es una realidad. Sí son de alta mortalidad los pacientes, son pacientes graves, son pacientes complicados, pero que yo te diga 100% posibilidades de perder al paciente, no. Con un buen cuidado existen siempre posibilidades de sacar al paciente adelante. Sí hay posibilidades de secuelas, sobre todo en las neuroinfecciones, pero también son pacientes que a la larga muchas veces con rehabilitación van mejorando. Así que no es que te diga, está todo perdido, no.
Y es importante esto porque a veces, como bien dices tú, las familias te preguntan, oye, ¿y qué va a pasar? Pues no te puedo asegurar al 100% que le va a ir mal al paciente ni que va a quedar sin moverse. Sí te puedo asegurar que si le echamos ganas, tanto el paciente, el personal médico y la familia, porque influye muchísimo la familia, sí creo que al paciente le puede ir bastante bien e inclusive pensar en una recuperación. A lo mejor si no total, sí una gran recuperación. Es variable, depende mucho del diagnóstico, pero de que el paciente le puede ir bien, eso es una realidad. Y que también le puede ir muy mal, como en todas las enfermedades, eso es cierto. Y aclaro yo mucho esto porque se tiene como mucho la idea de que, o el estigma, VIH no recuperable, mal. Y eso pasa en todas las enfermedades. O sea, diabetes mal controlada también me da una gravedad importante de secuelas, de no recuperación, y no solo diabetes, sino todas las enfermedades. Así que empezar a quitarnos la idea de que VIH es la única que el paciente ya no se va a recuperar mal, no, o sea, es a la par que cualquier enfermedad. Claro, claro, súper importante lo que nos dice. Siempre hay una esperanza tanto médica Por como supuesto. de parte de la familia, de parte del paciente, y eso es siempre muy importante de ponerlo en la mesa, ¿no? Bien al centro. Además de las infecciones oportunistas, ¿es verdad que el cáncer es más frecuente en personas que vivimos con VIH y cómo se puede prevenir? Por supuesto que es verdad. De hecho, recordar que hay algunos tipos de cáncer que inclusive se consideran definitorios de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de SIDA, pues, que son básicamente tres: el sarcoma de Kaposi, los linfomas, sobre todo los linfomas del sistema nervioso central o del cerebro, para ser exactos, y el cáncer cervicouterino en el caso de las mujeres que viven con VIH. Es decir, todos estos tres son definitorios de SIDA. Generalmente aparecerán, como decíamos, abajo de los 200 de CD4. Pero en realidad prácticamente todos los demás tipos de cáncer tienen un poquito más de predisposición en el paciente que vive con VIH, aunque no son definitorios, tienen más predisposición, sobre todo en el paciente que vive con VIH y no está controlado. Entonces, ¿cómo se pueden prevenir? Yo creo que aquí podríamos dividir en dos grandes ramas. Los definitorios, ¿cómo se pueden prevenir? Pues manteniendo mi tratamiento antirretroviral y evitando caer abajo de los 200 de CD4, con un buen apego al tratamiento antirretroviral. Ahora, si ya empecé el diagnóstico con abajo de 200 de CD4, ¿cómo puedo prevenirlos? Iniciando tratamiento lo más rápido posible para que mis CD4 poco a poco vayan subiendo y disminuir mi riesgo. El otro lado, que es parte del mismo grupo. Si yo empecé mi diagnóstico con menos de 200 de CD4 y con alguno de estas neoplasias o cánceres definitorios, repetimos, sarcoma de Kaposi, linfomas, sobre todo los del sistema nervioso y cáncer cervicouterino, ya me diagnosticaron tarde, tengo menos de 200 de CD4 y ya tengo alguna de estas tres tipos de cáncer, ¿qué puedo hacer? Porque ya no es prevenible, ya lo tengo. Pues lo mismo, mi tratamiento antirretroviral será lo más importante, porque inclusive vamos a ver que algunos de estos tipos de neoplasias solo con el tratamiento antirretroviral empiezan a regresionar. Así que ya en esos puntos en los que ya estoy lejos de la prevención, porque ya estoy metido en el problema, ¿cómo puedo salir? Con mi tratamiento antirretroviral. Que dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente, van a definir si, o se va a definir si el paciente aparte va a llevar quimioterapia, que es una posibilidad, llevar las dos cosas al mismo tiempo, sí es cierto, pero la realidad es que el tratamiento antirretroviral es fundamental como único tratamiento en algunos casos o como tratamiento junto con la quimioterapia. Ahora, el otro lado, que serían las otras neoplasias o los otros tipos de cáncer que, si bien no son definitorias, pueden aparecer en el paciente que vive con VIH y que también aparecen en el resto de la población y que por lo tanto esto servirá como de moraleja no solamente para las personas que viven con VIH, sino para toda la población. Recordar que finalmente muchos tipos de cáncer van siendo cada vez más frecuentes conforme los seres humanos vamos envejeciendo con la edad. Así que, así como en toda la población, las personas que viven con VIH y que llevan su tratamiento antirretroviral y están controladas, pues tienen los mismos riesgos que el resto de las personas. Así que en todas las mujeres es importante que a partir de los 21 años
se hagan su Papá Nicolau de manera anual. En todas las mujeres, a partir de los 40 años, se inicia el tamizaje para cáncer de mama con la autoexploración, que esa se recomienda siempre desde la autoexploración, desde jóvenes, todas, pero la mastografía al menos desde los 40 años en adelante, y esto ya va a ir variando de acuerdo a las características de cada paciente. Y en el caso de los hombres, la realización de el antígeno prostático, que es a partir de los 40, cuando hay factores de riesgo familiares o el paciente fuese de raza negra, o si no cumple con alguna de estas características, a partir de los 50. Es decir, un cuidado continuo que debemos tener todas las personas. Nosotros, pues ahorita nos estamos abocando a platicar de las personas que viven con VIH, pero como bien te decía, si estás controlado, si tienes tu tratamiento antirretroviral, pues tienes riesgo como el resto de la población. Así que para evitarlo, tamizaje de estos tipos de cáncer, que son los que se pueden detectar temprano. Y lo otro, prevenir igual que todos, es decir, evitar el tabaquismo, porque es un factor de riesgo para cáncer de pulmón y para todos los demás tipos de cáncer también. Mantenernos en un buen peso, tener una dieta saludable, esa sería la manera de prevenirla. Entonces, específicamente para el paciente que vive con VIH, tener su tratamiento antirretroviral al día para tener un buen número de CD4, mantener un estilo de vida saludable, realizar los tamizajes para cáncer de los que existen a la mano, que es cáncer de mama, cervicouterino y cáncer de próstata en el caso de los hombres. Y lo que decíamos, si ya tengo menos de 200 CD4, no habrá mejor aliado para el paciente que el antirretroviral. Súper buen apunte, siempre poniendo al centro el medicamento antirretroviral como posible prevención, ¿no? Para desarrollar algún tipo de problema, sobre todo una neoplasia. ¿Hay alguna relación entre los infartos y el VIH? Por supuesto que sí, de hecho, durante mucho tiempo, esto no es algo nuevo, durante mucho tiempo se ha estado estudiando la relación que existe entre la infección por VIH y las enfermedades cardiovasculares. Cuando decimos enfermedades cardiovasculares, englobamos ahí infartos de corazón, infartos del sistema nervioso y cualquier tipo de enfermedad asociada a placas de ateroma, es decir, a colesterol que va llenando los vasos sanguíneos y que impide el flujo de sangre. Durante muchos años se ha estudiado esto porque sí se ha visto que en el paciente que vive con VIH, inclusive aún con el tratamiento, hay mayor susceptibilidad, por ejemplo, a infartos, que se engloba dentro del grupo de enfermedades coronarias, es decir, enfermedades de los vasos sanguíneos del corazón, infartos agudos de miocardio. El riesgo para el paciente que vive con VIH depende de donde nos informemos, pero hasta de 1.5 a 2 veces más que en la población que no vive con VIH. Esto incluye inclusive aún a los pacientes que llevan tratamiento antirretroviral. Hay algunos fármacos antirretrovirales que se asocian un poquito a aumentar aún más este riesgo. Sin embargo, actualmente, como pues ya sabemos, muchos de ellos no son primera línea y se reservan para ciertos casos en especial en los que por alguna razón se tuviese que usar este fármaco específicamente o estos fármacos específicamente, pero no quedarse con la idea de que es por el tratamiento antirretroviral, no, es por la infección misma, por VIH, como te decía, tiene que ver con el paciente que no lleva tratamiento e inclusive el paciente en tratamiento antirretroviral tiene mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares. Esto incluye, como ya bien decíamos, los infartos agudos de miocardio. Es mucho más frecuente, dentro de los infartos agudos de miocardio se pueden dividir en, ¿cómo se los diré? Con cambios en el electrocardiograma, sin cambios en el electrocardiograma o algo que se llama angina. Los más graves de todos estos grupos son los que tienen cambios en el electrocardiograma y de hecho en el paciente que vive con VIH, de estos rubros, el más frecuente es el más grave, que es el que tiene cambios en el electrocardiograma. Igualmente comentar que en el paciente que vive con VIH, el riesgo de enfermedad vascular cerebral, que es lo que la gente comúnmente conoce como embolias o infartos cerebrales, son mucho más frecuentes. Más frecuente aún si existe coinfección VIH hepatitis C.
Son más frecuentes las arritmias. De hecho, hay algunas series de investigación en las que se estima más o menos que el riesgo de muerte súbita por etiología cardíaca en el paciente que vive con VIH es hasta 4.5 veces más. Hay más riesgo de insuficiencia cardíaca, hay más riesgo de insuficiencia arterial periférica. Esto quiere decir que las arterias, sobre todo de miembros inferiores, se van tapando y eso va haciendo que el flujo de sangre que llegue a las piernas sea mucho menor y vaya generando en el paciente síntomas como mucho dolor al caminar o perder inclusive a la larga las funciones de los miembros inferiores para prácticamente para movilizarse. Las causas, pues, son la infección por VIH, que se considera que inclusive a pesar del tratamiento antirretroviral supone un estado inflamatorio constante en el paciente. Entre otras causas están las coinfecciones, que favorecen este estado inflamatorio y que van tapando los vasos sanguíneos, y otras cosas más que se van sumando, sobre todo al paciente que vive con VIH y que no lleva tratamiento, como cuáles, como la disfunción renal, se ha asociado con disminución de los niveles de vitamina D en sangre, disminuciones en los niveles de albúmina. Entonces, la realidad es que esta parte es muy interesante, esta parte de la enfermedad cardiovascular en el paciente que vive con VIH, que si te fijas, afecta no solo el corazón, sino los vasos sanguíneos del cerebro, los vasos sanguíneos de miembros inferiores, y que se asocia, por un lado, más riesgo si no tomo tratamiento antirretroviral y estoy descontrolado, pero aún tomando tratamiento antirretroviral y estoy controlado, aún tengo más riesgo que el resto de la población. Por eso es que es súper importante y que yo siempre que vienen los pacientes aquí, que tenemos consulta, platicar esta parte, porque a veces como que se deja de lado y nos enfrascamos en infecciones oportunistas, cuando en realidad pues hay muchas otras cosas más que por así decirlo, complican la vida del paciente que vive con VIH. Sin embargo, es importante comentar que estas comorbilidades cardiovasculares se pueden prevenir también, como pasa, por ejemplo, en un paciente con obesidad, con dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos, o etcétera, en relación a perfil de lípidos, los pacientes con sedentarismo, los pacientes con hipertensión. Todos estos grupos y otras enfermedades más que no estamos mencionando aquí porque no entran dentro de lo que es nuestro objetivo, pero muchas enfermedades son de riesgo cardiovascular y dan riesgo a todo lo que acabamos de platicar, entre ellas el VIH. Por eso, si soy un paciente que vive con VIH, es súper importante que mi colesterol esté en orden, mi glucosa esté en orden, mi peso, que haga ejercicio, que no fume, que mi presión esté en orden. Y es por eso que en cada consulta que los pacientes vienen, siempre estamos al pendiente de ¿y cómo está la glucosa? ¿Y cómo está la presión? Intente dejar el tabaquismo, hay que salir a hacer ejercicio, hay que salir a caminar, porque nos olvidamos de esta parte, pero es súper importante. Si me diagnostican como paciente que vive con VIH a, supongamos, los 25 años, y me tomo mi tratamiento antirretroviral, si quieres no tengo infecciones oportunistas, pero fumo, vivo con obesidad, en los 50 años me vuelvo diabético, a los 55 años ya voy a tener mal el corazón y entonces ahora vienen otras complicaciones como la insuficiencia cardíaca, los infartos, que al final de cuentas pues deterioran la calidad de vida del paciente. El objetivo no solo es que no me den oportunistas, sino tener una vida plena a largo plazo, que yo llegue a los 50, 60 o más con una capacidad de vida saludable y buena. Entonces, por eso es que sí es súper importante tener en mente que todo lo cardiovascular va de mano con la infección por VIH y que es por eso que siempre hay que tener o intentar dentro de lo posible tener todas estas cuestiones metabólicas en orden. Súper importante los hábitos de vida, ¿no? El estilo de vida que tenemos, en la edad que tengamos, ¿no? Va a impactar directamente con nuestra experiencia de vida ya como adultos o adultos mayores, ¿no? Así es. Eso es súper importante porque lo perdemos totalmente de vista. Pensamos que siempre vamos a tener 20 o 30 y híjole, luego vienen las broncas. Así es, y te digo, como que siempre decimos oportunistas, sí, pero espérame, también las otras cosas importan. Claro, claro, totalmente. Doctora, por último, porque este programa ha sido sumamente informativo, ¿no? Médicamente hablando. ¿Considera importante el estado emocional para el éxito del tratamiento antirretroviral, la terapia en su conjunto?
Lo considero súper importante. De hecho, siempre te digo, yo lo digo con mis pacientes porque creo que no hay mejor manera de poner un ejemplo que lo que vive uno con los pacientes todos los días, porque es ahí donde uno como médico más aprende, ¿no? Aprende en qué fallo yo y en qué fallan los pacientes, porque esto es en equipo. Entonces, igual siempre uno a veces, como médico, si quieres, porque nos centramos en la parte de, ¿y cómo están los CD4? ¿Y cómo está la carga viral? ¿Y cómo está la glucosa? ¿No? Y nos enfrascamos en eso. Y a veces el paciente también, o sea, se mentaliza tanto a, ¿y cómo están los CD4? Que solamente vamos sobre eso. Pero la realidad es que si tener el diagnóstico de VIH de entrada cuando recién te diagnostican, siempre significa una cuestión emocional, ¿no? Entre que me acabo de enterar y mi vida va a ser diferente y aunque no queramos, sigue siendo un estigma social que está mal, pero sigue siendo. Y entonces el paciente siempre inicia el diagnóstico como con un choque emocional. Muchos se deprimen, les da ansiedad, se enojan y todo esto, queramos o no, pues impacta en el tratamiento porque el paciente se deprime, abandona el tratamiento. Se enoja con la vida, con la enfermedad, abandona el tratamiento. Se enoja consigo mismo y abandona el tratamiento porque sé que si abandono el tratamiento me va a ir mal, entonces me lo merezco porque tengo esta enfermedad. Es decir, se vuelve una cuestión mental muy importante ahí. Entonces, es indispensable para que el paciente se apegue al tratamiento que haya un buen estado emocional. Y esto implica controlar la ansiedad, controlar la tristeza, controlar el enojo, resolver dudas. Por eso es que parte integral del tratamiento, y no lo digo yo, eso viene en todas las guías que existen de VIH, la salud mental del paciente debe ir de la mano y es indispensable. Siempre les digo a los pacientes, si tú vienes a consulta y yo te veo con la habilidad emocional, deprimido y demás, y yo me hago de la vista gorda, fallo yo, porque estoy detectando que hay un problema que te predispone a abandonar el tratamiento. Y si yo no hago nada y te digo, sí, aquí está, vete, ya va, y al rato vienes y abandonaste el tratamiento, fallo yo también como médico, porque ahí me estoy dando cuenta de que estás con un foquito rojo, de que te pone en riesgo de falla terapéutica, si quieres por abandono, pero que ya estoy viendo yo ahí la posibilidad y no hago nada. Ahora, si tú no me lo externas, digo, yo sé que a veces de cara con el médico internista, infectólogo, médico familiar, etcétera, pues a veces no hay como esta confianza como por ejemplo existe con un psicólogo o con un psiquiatra o con alguien de salud mental, pero sí decir, ¿sabes qué? Emocionalmente no estoy bien, necesito apoyo y a lo mejor no decir más, pero dar ahí el aviso. Si tú no avisas, fallas tú. Si yo me doy cuenta y no hago nada, fallo yo. Entonces, es un trabajo en conjunto que amerita siempre esta parte, ¿no? De que si yo veo que el paciente tiene un problema de salud emocional, indispensable para que el paciente no me abandone el tratamiento. Si el paciente tiene tristeza, ansiedad, angustia y me abandona el tratamiento, bajan los CD4, me cae en una infección oportunista, me cae en una falla terapéutica y pues prácticamente falla todo. Entonces, de hecho, si te fijas, va de la mano desde el principio. Si yo quiero que mi paciente se apegue a un tratamiento cuando recién lo diagnostico, necesito que el paciente se sienta apto emocionalmente para iniciar el tratamiento. Así que creo que es algo indispensable para el buen tratamiento del paciente, para el apego y también para tomar la decisión, porque sí te puedo decir que muchas veces el paciente, como bien tú lo acabas de decir hace unos momentos, tengo miedo del diagnóstico y me hago de la vista gorda y mejor le doy vuelta, ¿no? Y sé que muy probablemente lo tengo, pero mejor me hago que no lo sé y me espero 3, 4 años cuando ya vienen las oportunistas encima de mí. Entonces, es indispensable que el paciente tenga la fuerza emocional para dar cara al diagnóstico y tomar, pues ahora sí que como dicen, tomar el toro por los cuernos y echarle ganas, ¿no? Entonces, sí, es indispensable, es súper importante y pues yo creo que no solo en VIH, ¿no? En todo. Siempre hay un estigma también a decir, yo voy con el psicólogo o con el psiquiatra Sí, y en general yo les digo a mis pacientes, ¿cómo te sientes cuando tienes gripa?
No, pues mal, ¿no? Me duele la cabeza, me duelen los brazos. Exacto. ¿Y cómo te sientes cuando estás deprimido? Mal. Pues exacto, es una enfermedad también. Así que si emocionalmente estamos mal, nada vamos a poder hacer, incluyendo tomar un tratamiento. Sí, creo ahí es súper importante el acompañamiento, pues cuando yo siempre lo que les recomiendo a las personas, sobre todo que son diagnosticadas recientemente o que tienen un diagnóstico inicial, es llevar un proceso terapéutico, ¿no? A la par, ¿no? Que todo el inicio de tratamiento antirretroviral y todo, porque eso siempre nos va a ayudar muchísimo. Y a las personas que ya llevamos muchos años o varios años ya viviendo con VIH también es necesario, ¿no? Hay un cambio de verdad al respecto de cómo estos procesos de duelo, de dolor, de vergüenza, de autoestigma llegan a, pues, a avanzar, ¿no? Y en un muy buen punto hasta erradicarse con el acompañamiento terapéutico. La terapia siempre va a ser una muy buena salida. Y ¿No? que sin tratamiento son un obstáculo, ¿no? Porque te decía, pues yo me siento mal, abandono el tratamiento antirretroviral porque estoy muy triste y a la larga eso cobra sus facturas, ¿no? Y sobre todo cuando ya el paciente está súper avanzado en la enfermedad y que además esto implica que la depresión ya está todavía peor. Claro, y va a dar al traste a todo, la verdad. Así es. Doctora Elizabeth, le agradezco muchísimo No, este pues gracias programa que ha sido enorme, ha sido muy interactivo, muy lleno de información, ¿no? Al respecto de las posibles comorbilidades, pero también la prevención a estas, ¿no? Nunca se hablaba de la prevención de comorbilidades, de infecciones oportunistas, y es súper importante también tenerlo en cuenta para no caer en pánico, sobre todo, que es lo que luego nos gana todo el mundo. Le agradezco muchísimo su participación, su tiempo, y la verdad quisiera decirles que la doctora Elizabeth, a partir de su llegada al ISSSTE, pues ha cambiado muchísimo allá en San Fernando la forma de atención en el ISSSTE, que todos sabemos que el ISSSTE, al igual que el IMSS, pues son de estas instituciones que cargan con muchísimos problemas al respecto de la atención de las personas que vivimos con VIH, y en el ISSSTE están haciendo un esfuerzo, específicamente la doctora Elizabeth está haciendo un esfuerzo muy grande para llenar esos huecos que el ISSSTE nos ha quedado de ver en muchísimo tiempo. Le agradezco muchísimo, doctora. Muchísimas gracias. Para servirte y pues cualquier cosa que se requiera. Ya sabes que siempre estamos a la disposición de pues todos los derechohabientes del ISSSTE, y también, o sea, cuando alguien no es derechohabiente, aquí están las puertas abiertas, tenemos pruebas de tamizaje, podemos hacer orientación, hacer una mini nota de referencia para que en la institución que corresponda se acelere el tratamiento, el diagnóstico de las personas que viven con VIH. Entonces, pues siempre estamos a la orden para el apoyo. Y pues yo creo que de aquí 3 cosas, ¿no? Súper importantes: tratamiento antirretroviral, control metabólico de todo el organismo, como debe ser para toda la gente, y la cuestión emocional, que es indispensable. Muy bien, esos apuntes, nos quedamos con esos 3 apuntes y toda la información, por supuesto, que nos ha provisto. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, directora del programa de VIH del ISSSTE. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, muchas gracias, doctora. Gracias a todas ustedes que nos han acompañado el día de hoy a este programa Vivencias. Este programa y todos los demás episodios se van a quedar arriba en el YouTube de Homosensual. También nos pueden encontrar en www.vivelibre.org en la pestaña de Vivencias. Nos vemos el próximo martes, cuídense mucho, recuerden que nos vemos todos los martes a las 9 de la noche. Cuídense mucho, recuerden, usen condón, y si no quieren usar condón, usen lubricante y háganse la prueba. Cuídense mucho, bye.